Hola, buenas tardes. ¿Qué es la lubricación? La lubricación es una operación de mantenimiento para reducir la fricción y en consecuencia prevenir la resistencia entre dos partes móviles. Con dicha operación se consigue efectuar distintas funciones además de reducir la mencionada fricción, de esta forma minimizar el desgaste de las piezas. Las funciones de los lubricantes son proteger contra el desgaste, la corrosión y la oxidación, contribuir a la estanquidad, contribuir a la refrigeración, facilitar la evacuación de impurezas. La lubricación película gruesa comienza en la revolución industrial y fue Petrov a finales del siglo XIX el primero en desarrollar un modelo. En 1985, Towers y posteriormente su discípulo Reynolds proponen una modernización matemática sobre la teoría de la lubricación hidrodinámica, obteniendo una ecuación diferencial de Reynolds. Ahora hablaremos de las propiedades de los lubricantes y como primera parte estaremos hablando de la viscosidad dinámica. Viscosidad dinámica. En 1668 Newton comprobó experimentalmente que la fuerza que había que ejercer para desplazar una de las caras de la película de aceite respecto a otra capa es siempre directamente proporcional a la superficie que interviene a la velocidad imprimida, e inversamente proporcional a la separación existente entre ambas superficies. En cualquier caso, al tratar de expresar matemáticamente dicha razón de proporcionalidad, hay que contar con un factor que depende de la naturaleza de cada líquido ensayado y la propiedad en la que se conoce como viscosidad dinámica, la cual depende de la temperatura del fluido, siguiendo la ley de Newton y del reforzamiento del fluido. Ahora bien, viscosidad absoluta o simplemente viscosidad es una propiedad característica de cada fluido y además depende de la temperatura y la presión, como ya lo habíamos mencionado. Esta última es la diferentes maneras de que también se puede nombrar a la viscosidad dinámica. En cuanto a las unidades de viscosidad dinámica son las siguientes: el sistema internacional, que es igual a Pascal por segundo igual a Newton por segundo entre metro cuadrado, el sistema CGS, que es igual a Poisson igual a Dino por segundo entre centímetro cuadrado, y el sistema IPS, que es Rein, que es igual a libra por segundo entre pulgada cuadrada. Viscosidad cinemática. El concepto proviene de relacionar los dos conceptos de viscosidad dinámica y densidad. Su definición es para un determinado fluido de lo siguiente: viscosidad cinemática es igual a viscosidad dinámica entre densidad. Se cuantifica midiendo el tiempo que tarda en fluir un lubricante por un tubo o estrechamiento calibrado por los aparatos utilizados para su medición. Determinan viscosímetros que pueden ser de varios tipos, que son el viscosímetro Hengler, el viscosímetro Seibold, el viscosímetro Rayburn. El viscosímetro de tipo Engler se mide en el tiempo en que tardan 200 centímetros cúbicos de aceite en caer a través de un orificio calibrado y se divide por el tiempo que tardan en caer por el mismo orificio 200 centímetros al cubo de agua en una determinada temperatura. La unidad resultante son los grados Engler. El viscosímetro Seibold se mide en lo que tardan en caer 60 centímetros cúbicos de aceite en una temperatura de 100 grados centígrados, y este tiempo en segundos constituye los segundos Seibold universales, que por sus siglas son SSU. El segundo Redwood es el tiempo de derrame de 50 cc de aceite en un viscosímetro Redwood. La unidad más habitual de viscosidad cinemática es stock, igual a centímetros cuadrados sobre segundos. Dado que el stock es una unidad muy grande, suelen utilizar divisores tales como el centistock, CST, y existen tablas de conversión de unidades de viscosidad cinemática entre los diferentes sistemas. Relación de viscosidad con la temperatura. La influencia de temperatura en la viscosidad es diferente para los líquidos que para los gases. Mientras que un aumento de temperatura en un líquido provoca una disminución de viscosidad, en los gases produce un aumento del mismo, debido a que con el calentamiento crecen en movimiento las moléculas y se produce un mayor número de choques entre ellas.
La variación de viscosidad con la temperatura en líquidos corresponde a ecuaciones de tipo logaritmo de n igual a A más B sobre T más C, en donde B, A, B y C son constantes de cada líquido y T es la temperatura. La clasificación de los lubricantes. Cada una de las propiedades mencionadas anteriormente daría lugar a una clasificación diferente de lubricantes. No obstante, sigue existiendo otros criterios de clasificación. Atendiendo a la naturaleza de los mismos, se puede clasificar en lubricantes gaseosos, que son el aire y etc. Lubricantes líquidos, aceites principalmente. Lubricantes pastosos, grasas. Lubricantes sólidos, que son grafito, bronce poroso, teflón, etc. Los dos tipos de lubricantes más usuales e importantes son los aceites y las grasas. Grasas. Una grasa es una sustancia que resulta mezclar convenientemente el jabón con un aceite apropiado y el aceite sigue cumpliendo con su misión de fluido lubricante y el jabón actúa como aceite espesante. Como su definición más precisa, cabe decir que la grasa es un compuesto viscoplástico obtenido por espesamiento de aceites minerales mediante la aportación de un jabón. No obstante, también existen grasas fabricadas partiendo de lubricantes sintéticos y grasas que recurren a otros compuestos como espesantes. Al igual que el caso de los aceites, en las grasas también se encuentran aditivos con diferentes finalidades, en las que caben destacar antioxidantes, anticorrosivos y de extrema presión. Evidentemente, el engranaje mediante las grasas se presenta las ventajas y inconvenientes. Ventajas. El empleo de las mismas viene obligado siempre a que el mecanismo a lubricar ofrezca dificultades importantes en cuanto a la posibilidad de retener consigo el aceite, rodamientos. La mayor adherencia y consistencia de las grasas lo hace indispensable en tales casos. De igual modo son muy recomendables en ambientes de trabajo muy nocivos como son el polvo o la humedad. Los inconvenientes. Como inconveniente principal de las grasas se puede citar por un general extraordinaria sensibilidad al exceso de calor, salvo que a grasas muy especiales las corrientes no suelen soportar adecuadamente la temperatura elevadas. Además, la acción de refrigerante del lubricante se pierde por completo y se utilizan las grasas. Todavía en la actualidad se han conseguido eliminar la necesidad de engrase periódico, sobre todo en máquinas pesadas. Propiedades de las grasas. Dentro de las propiedades de las grasas se clasifican las grasas de la siguiente manera. Punto de fusión. En la temperatura en la cual comienza a formarse un menisco convexo en la punta de un tubo perteneciente a un recipiente normalizado, diseñado expresamente para la realización de este ensayo. El punto gota es la propiedad de las grasas directamente relacionada con la temperatura que refleja el momento en el que las grasas se licúan al calentarla. A esta temperatura se depende y cae la primera gota del ensayo anterior. La consistencia, así como la viscosidad, es una característica de fluidos. En los aceites la consistencia es una característica de plasticidad que indica el grado de deformación que es capaz de resistir la grasa bajo una aplicación de una fuerza. Tipo de grasas. En el tipo de jabón empleado en la fabricación de cada grasa, en el que determinan las propiedades fundamentales que van a caracterizar posteriormente a dicha grasa. Aunque existen otros tipos de combinaciones posibles, los jabones más empleados en la fabricación de grasas son los siguientes: cálcicos, alumínicos, sódicos, nítricos y báricos. Además de ser los que determinan las características y propiedades de las grasas de las que forman parte. Los jabones también les prestan a dichas grasas sus nombres, las propiedades de cada una de estas y los tipos son los que citan a continuación. Grasas sódicas. Presentan una estructura fibrosa y gozan de muy buena resistencia mecánica sin sufrir deterioro alguno ni separación de sus componentes, aunque se les someta a notables esfuerzos de batido y agitamiento. Presentan además una excelente resistencia a la oxidación en los servicios prolongados, por lo que es frecuente su empleo en rodamientos y cojinetes sellados
de los que se conoce como engrasados de por vida. Poseen muy buenas cualidades anticorrosivas y anti-herrumbre y pueden resistir muy bien a temperaturas elevadas del orden de hasta los 150 grados centígrados. Por lo contrario, no soportan en absoluto la acción de trazas de agua por escasa que sea en su presencia de esta. Grasas líticas. Su empleo se encuentra muy extendido en la actualidad. Se puede afirmar que un 50% del total de las grasas se consumen son líticas. Esto se debe a que poseen una serie de características muy buenas dentro que destacan una alta resistencia al agua y una alta resistencia a la temperatura hasta 150 grados centígrados. Admiten además la adición a un 1% de jabón cálcico para potenciar más aún dicha insolubilidad. No protegen demasiado eficazmente contra la corrosión ni son muy estables químicamente. El video llega a su fin. Espero te haya gustado y la información que te haya dicho te haya servido. Muchas